Comencemos el año hablando de algo tan importante como es respirar, de cómo y por qué aprender a respirar bien, las causas de por qué no respiramos bien y lo que debemos hacer para cambiarlo. Además, hablaremos de los beneficios de una respiración funcional, porque respirar es mucho más que coger aire. Sin embargo, según la ciencia, el 90% de la población mundial respira de forma disfuncional. Si no sabemos respirar, difícilmente vamos a tener una respiración funcional. Bienvenidos al podcast del Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se habla en el mostrador de la farmacia día a día. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica, creadora del blog La Botica en tu pantalla y autora del libro Tu digestión, tu salud, disponible en Amazon. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. Respirar es algo que hacemos millones de veces a lo largo de la vida y aún así la mayoría lo hacemos mal. Es algo que hacemos de manera automática y tiene una gran relación con el olfato, el cerebro, el corazón y prácticamente con todo lo que hacemos. Es la única función vital que, siendo regulada y mantenida automáticamente por nuestro sistema nervioso, podemos al mismo tiempo variarla de forma consciente. Es decir, respiramos de forma espontánea, pero si queremos, podemos interferir voluntariamente en ella, aumentando su velocidad, variando su ritmo e incluso deteniéndola durante un corto periodo de tiempo. ¿Y por qué respiramos tan mal si nacemos respirando bien? Pues porque vamos desaprendiendo. Nos resfriamos y se nos congestiona la nariz, o nos dicen que tenemos el tabique desviado y pensamos ya no puedo respirar, y acabamos usando la boca. Tenemos la sensación de que por ese enorme agujero vamos a oxigenarnos mejor y más, y no es así. La boca no está diseñada para respirar, y a partir de ahí empieza el lío. Nos despertamos con la boca y la garganta seca, dormimos 1000 horas pero seguimos cansados, subimos una escalera y parece que el corazón se nos sale, aumenta el estrés, dolores de cabeza, cambios de humor y todo porque no respiramos bien. ¿Pero cómo respiramos? Si definimos la respiración de forma simple, podríamos decir que es el mecanismo por el cual captamos oxígeno del aire que nos rodea y expulsamos el anhídrido carbónico que proviene del metabolismo celular. En la respiración intervienen diferentes músculos como el diafragma. Es el músculo respiratorio más importante. Tiene forma de cúpula y separa el tórax del abdomen. Cuando se contrae, hace que la caja torácica se agrande y gracias a eso el aire entra en los pulmones. Cuando se relaja, deja que los órganos del abdomen se recoloquen y al aumentar la presión los pulmones se vacían. Los abdominales, cuando se contraen, empujan y disminuyen el espacio del tórax. Esto frena el movimiento del diafragma y facilita que pueda contraerse bien. Son su equipo de apoyo. Si el diafragma tira, los abdominales acompañan. Los músculos intercostales son los músculos que están entre las costillas. Cuando se contraen, levantan y giran un poco las costillas medias e inferiores. Con ese simple gesto, aumenta la capacidad del tórax para que el aire entre mejor. Los intercostales internos, por su parte, nos ayudan cuando hacemos una expiración forzada, como cuando soplamos fuerte. Y por último, los músculos auxiliares. Normalmente no participan demasiado en la respiración diaria, pero entran en acción cuando necesitamos una inspiración fuerte, como cuando hacemos ejercicio intenso, cuando estamos muy cansados o cuando notamos falta de aire. Aquí encontramos a escalenos, trapecios, pectorales o el esternocleidomastoideo. ¿Y cuál es la manera adecuada de respirar? Una persona adulta y sana suele respirar 16 veces por minuto en reposo. Pero ojo, no todo el aire que entra es nuevo, una parte es aire residual que se queda en las vías respiratorias. Por eso es importante que la respiración sea lenta y prolongada para expulsar la mayor cantidad posible de aire malo y dejar pasar al aire bueno. La entrada de aire se realiza gracias a un cambio de presión a nivel de los pulmones producido por la contracción de los músculos respiratorios que aumentan el diámetro del tórax. Entra por la nariz, baja la tráquea y los bronquios, llega a los alveolos, que son como bolsitas de aire al final de los pulmones, y la pleura, una membrana elástica que recubre los pulmones, ayuda creando un movimiento continuo de expansión y relajación. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y baja. Los músculos entre las costillas se contraen y suben. La caja torácica se agranda y la presión baja dentro del pecho. Como resultado, el aire entra. Durante la expiración, el diafragma se relaja, disminuye el volumen de la caja torácica, la presión dentro del pecho aumenta y como resultado el aire sale sin resistencia. Ahora que sabemos cómo funciona, vamos a ver por qué es tan importante respirar por la nariz. La nariz filtra el aire que respiramos, eliminando el polvo, los gérmenes y los irritantes.
Además, calienta y humedece el aire para evitar que los pulmones y las vías que conducen a ellos se resequen. La nariz también contiene células nerviosas que ayudan al sentido del olfato. Por un problema de tabique nasal, vegetaciones o simplemente por una mala costumbre, es muy frecuente respirar por la boca. Pero la respiración bucal, además de facilitar la aparición de problemas infecciosos en las vías respiratorias, provoca sequedad en la mucosa nasal, disminución de la capacidad olfativa y una respiración más rápida y superficial. Además, es importante respirar bien por ambas fosas nasales. El hemisferio cerebral derecho está conectado y se asocia con la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Esa rama se relaciona con calma y tranquilidad. También se encarga de los procesos de recuperación celular y crecimiento muscular. Y el hemisferio cerebral izquierdo se relaciona con la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Lucha, huida, estrés, fuerza. ¿Y cuál es el papel de la lengua en la respiración? Si la lengua no está bien colocada, no existe respiración funcional. ¿Cuál es su posición correcta? Con la boca cerrada sin apretar, los dientes sin tocarse y 3/4 partes de la lengua pegadas al paladar, sin empujar los dientes frontales. Para conseguir esta posición, cerrad la boca sin apretar y ahora tragad saliva. Cuando hacéis esto, la lengua sube y se coloca exactamente donde tiene que estar. Cuando la lengua está arriba, el aire baja más directo hacia la garganta y los pulmones. Si no, el aire se dispersa por la boca, baja peor y respiramos de forma superficial. Aunque ya sabemos cómo tenemos que respirar, dependiendo de los músculos que pongamos en funcionamiento para aumentar la capacidad torácica y facilitar la entrada de aire a los pulmones, se pueden diferenciar 3 tipos. Comenzamos con la clavicular. Se realiza por los músculos auxiliares, interviniendo solo la parte alta del pecho. En este caso, los pulmones no se pueden expandir bien y, por tanto, la entrada de aire es mínima y la oxigenación insuficiente. Este tipo de respiración la suelen utilizar las personas que se encuentran muy angustiadas y tensas. También puede ser torácica. La respiración bucal favorece esta respiración. Se contraen los músculos intercostales y provocan un aumento de la parte media de la caja torácica. Es el tipo de respiración más frecuente y no es completa, ya que la cantidad de aire que moviliza no es suficiente, provocando peor oxigenación. Y la diafragmática. Cuando respiramos por la nariz, facilitamos en gran medida esta respiración. Gracias a la contracción del diafragma se ensancha el tórax y entra aire. Si hay tensión acumulada, puede dificultar el trabajo del diafragma impidiendo una respiración más fluida y tranquila, y esto es muy importante. Por ejemplo, si respiramos lento y por la nariz, inhalando en 3 y exhalando en 6, se duplica el tiempo de exhalación y le damos un respiro al corazón. ¿Por qué? Porque cada respiración mueve el diafragma y sobre el diafragma está el corazón. Si respiramos rápido, el corazón se mueve constantemente y trabaja de más. En la próxima newsletter os hablaré de algunos ejercicios de respiración consciente para intentar mejorar nuestra respiración. Ahora vamos a hablar de algo muy relacionado con la respiración, el olfato. Cuando respiramos por la nariz, los sensores nasales envían señales al cerebro a través del nervio olfativo. En el caso del sistema olfativo, esa información va al bulbo olfativo y de ahí al hipocampo. Esta estructura está involucrada en funciones como memoria, aprendizaje y regulación emocional y hormonal. El bulbo olfativo es una estructura muy pequeñita y esto hizo pensar en el pasado que el sistema olfativo no era importante para el ser humano. Pero esta estructura tiene una gran cantidad de conexiones cerebrales y una gran cantidad de densidad neuronal. Se ha visto que una de las maneras de mantener el hipocampo sano es entrenar el sentido del olfato. El recuerdo asociado a un olor tiene más probabilidades de ser recordado. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en las primeras etapas de la enfermedad se pierde el olfato. Se ha visto que entrenar el olfato puede ser significativamente superior a realizar actividades cognitivas como por ejemplo resolver sudokus. Entrenar el olfato, aprender a reconocer olores. Por tanto, son muchos los beneficios de respirar bien. Aumenta el volumen respiratorio, mejora la calidad en el intercambio gaseoso, aumentando el nivel de oxígeno en sangre y favoreciendo la eliminación de anhídrido carbónico. Previene de infecciones respiratorias, facilita la regeneración celular. Además, al mejorar el ritmo respiratorio, mejorará el ritmo cardíaco. Y si respiramos tranquilamente, podemos calmar y tranquilizar nuestra mente. Pero, ¿cómo empezar a modular de manera consciente la respiración? Empezad a respirar por la nariz. El primer paso es cerrar la boca. Poco a poco, sin estresaros. La respiración nasal genera más respiración nasal. Una vez que esté dominado la respiración durante el día, pasamos a la respiración durante la noche.
Hay elementos que nos pueden ayudar con esto, como los tapes bucales, los lavados nasales o las tiras nasales, pero todo poco a poco. Si veis que os resulta muy complicado, podéis buscar a alguien que os ayude con técnicas de respiración. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si os ha gustado, suscribiros y darle 5 estrellas o like. Animaros a dejar vuestras valoraciones y comentarios. Son clave para seguir creando contenido. Y por supuesto, compartirlo con quien creáis que pueda interesarle. También podéis dejarme un comentario con vuestra opinión, dudas o sugerencias de otros temas. Os invito a visitar mi blog La Botica en tu pantalla, y si además queréis recibir consejos prácticos, podéis apuntaros a la newsletter quincenal, donde aclaro dudas frecuentes sobre el cuidado de la salud. Para profundizar más en cómo mejorar vuestra digestión para ganar en salud, os invito a echarle un vistazo a mi libro Tu digestión, tu salud. Es una guía práctica y cercana para reconectar con tu bienestar desde el sistema digestivo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo de lo que todos y todas habéis hablado más de una vez, el colesterol. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta dentro de un par de semanas.